Quiero que leamos para empezar segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 8. Es un texto que se da en el contexto de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El verso 9, que es bastante referenciado, bastante conocido, muchos dicen y se burlan, bueno, ¿y dónde está la promesa de la venida de Jesús? Y la respuesta es, el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En ese contexto de la segunda venida de Jesús, porque el verso 10 también nos viene hablando que Jesús viene como ladrón en la noche. Y en ese contexto miren lo que dice el versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Amén. Tengamos presente esa referencia. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Vamos entonces a ubicarnos en San Juan capítulo 1 a partir del verso 19 en adelante. Y vamos a notar cuántos días se mencionan aquí. Inicialmente leamos el verso 29, la parte inicial. San Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Dice el siguiente día. Eso significa que si se menciona el siguiente día es que hubo un día ¿qué? Anterior. Un día antes, un día anterior. Y ese día anterior lo encontramos a partir del verso 19 hasta el verso 28. Ese es el primer día. Verso 19 hasta el versículo 28. Ahí encontramos un día. Luego, en San Juan 1, 35, miren cómo dice la parte inicial. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Dice, ¿el siguiente qué? El siguiente día. Significa igual, hay un día ¿qué? Un día anterior, un día antes. Y ese segundo día lo encontramos a partir del verso 29 hasta el verso 34. Ahora leamos, hermano Smith, San Juan 1, 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Nuevamente aparece la palabra el siguiente día. Y hace referencia también a un día anterior. Y ese día anterior lo encontramos a partir del verso 35 hasta el versículo 42. Ahí tenemos 3 días. Y luego entonces desde el versículo 43 hasta el final del capítulo encontramos un cuarto día. Y ahora leamos San Juan capítulo 2, el versículo 1. Dice la palabra de Dios: Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Dice al tercer día. Este tercer día está en relación al cuarto día. Es decir, después que sucede lo del cuarto día, que es el encuentro de Jesús con Natanael, 3 días después Jesús está participando de una fiesta de boda. Por lo tanto, ¿cuántos días tenemos en este pasaje bíblico desde
el versículo 19 del capítulo 1 de San Juan hasta el capítulo 2, versículo 3. En total tenemos 7 días. 7 días. Y lo extraordinario es que el séptimo día encontramos a Jesús participando de una fiesta de boda. Veamos entonces seguidamente las características de cada uno de estos días. Quiero decirles, queridos hermanos, que en la Biblia Jesús nos da un principio de interpretación. Las historias no solo son para extraer enseñanzas prácticas en nuestra vida cotidiana, sino que las historias también tienen un carácter profético. Se proyectan hacia el futuro y tienen ese carácter escatológico. Y el mismo Jesús nos da este principio. Recuerden ustedes cuando en el momento cuando Jesús anuncia la destrucción del templo, allí Jesús comienza a señalar una serie de situaciones que se presentarían antes de la segunda venida de Jesús. Y él dice, como fue en los días de Noé, esa es la parte histórica, así será en la venida del Hijo del Hombre. Es decir, Jesús se remite o señala un acontecimiento histórico, el diluvio, los días de Noé, y al mismo tiempo está indicando y se proyecta hacia el futuro. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y así encontramos una serie de ejemplos de historias, pero que también tienen un cumplimiento profético. Y lo que encontramos con estos 7 días del libro de Juan es la historia, pero también tienen un carácter de cumplimiento, profético. Nos proyecta cada uno de esos días y nos da a conocer un periodo de la historia de este mundo. Y vamos a ver el paralelo que encontramos entre estos 7 días mencionados en el libro de Juan con la historia o 7 periodos de la historia de este mundo. Veamos entonces el primer día. ¿Y cuál es la característica principal de este primer día mencionado en San Juan capítulo 1, versículo 19 hasta el 28? Se acercan los sacerdotes que fueron enviados a Juan y le preguntan, ¿quién eres tú? ¿Eres el profeta? ¿Eres el Mesías? Y la respuesta de Juan siempre es no soy el Mesías, no soy el profeta. Entonces, ¿quién eres? Y miren la respuesta que Juan nos da en el versículo 23. San Juan 1, 23. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Yo soy qué? Yo soy la voz. Y es la característica esencial y principal de este primer día. Yo soy la voz. Vamos al segundo día y veamos cuáles son las características de este segundo día. Y el segundo día lo encontramos a partir del verso 29 hasta el verso 34. Es el momento cuando Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios. Y también se hace referencia en este segundo día al bautismo de Jesús, que fue en agua, y al mismo tiempo dice que cuando subía del agua, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de ¿qué? De paloma. Entonces, este segundo día, la característica principal de este segundo día es el Cordero, el agua, y aparece la figura de la paloma. Vamos al tercer día,
que lo encontramos a partir del verso 35 hasta el verso 42. Aquí con Juan el Bautista están dos de sus discípulos. Uno de ellos es Juan, que finalmente se convirtió en el apóstol del amor, y también el otro discípulo de Juan el Bautista es Andrés. Ellos siguen a Jesús. Cuando Juan presenta a Jesús como el Cordero, ellos lo siguen. Y miren el diálogo entre Jesús y estos dos discípulos. Verso 38 y verso 39. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y el 39 continúa diciendo: les digo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Amén. Jesús le pregunta a estos dos discípulos: ¿qué buscan? Y ellos dicen: Maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde habitas? ¿Dónde moras? Interesante esa frase, esa pregunta que le hacen estos dos discípulos a Jesús. ¿Dónde habitas? ¿Dónde es tu morada? Y ese día se quedaron en el lugar donde habitaba ¿quién? Donde habitaba Cristo Jesús, donde moraba Cristo Jesús. Por lo tanto, la característica de este tercer día es el lugar donde vive Jesús, donde habita Jesús. Vamos entonces ahora al cuarto día, que lo encontramos a partir del verso 43 hasta el versículo 52. ¿Y cuál es la característica que se distingue, que aparece o que sobresale en este cuarto día? Es el encuentro de Jesús con Natanael. Felipe va donde Natanael y le dice: hemos encontrado al Mesías. ¿Y quién es? Es Jesús, el hijo de José, el carpintero, el de Nazaret. Y ustedes conocen la historia. Natanael, bueno, ¿será que de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe invita a Natanael que por sí mismo pueda comprobarlo. Y antes que Natanael llegue donde está Jesús o le haga cualquier pregunta acerca de su misión como Mesías, Jesús le dice: he aquí un verdadero israelita. Y además agrega: en el cual no hay engaño. En el cual no hay engaño. Y Felipe y Natanael le dice a Jesús: ¿dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Cuando estaba debajo de la higuera, te vi. ¿Dónde estaba Natanael? Estaba debajo de una higuera. Y Natanael es identificado o representa al pueblo de Israel. He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Natanael se identifica con Israel. Y Natanael está debajo de la higuera. Debajo de la higuera. Ahí tenemos entonces las características de estos 4 días. Y el séptimo día también se identifica. Y encontramos a Jesús participando de una fiesta de boda en Caná de Galilea. Y ustedes conocen pues lo que allí aconteció, conocen la historia. Pero en esta fiesta de boda que sucedió el día séptimo, encontramos a Jesús revelando su poder, revelando su gloria en esta fiesta de boda. Pero, queridos hermanos, no encontramos el día 5 y el día 6 identificados. Hay 2 días que no se identifican.
El día 1 está identificado con la voz. El día 2 se identifica con el cordero, el agua y la paloma. El día 3 se identifica con el lugar donde habita Jesús. El cuarto día se identifica con Israel, que está debajo de la higuera. Es decir, Natanael, que representa a Israel, que está debajo de la higuera. Y el séptimo día se identifica con una fiesta de boda. Pero el día 5 y el día 6 no aparece allí identificado. Pero lo interesante, queridos hermanos, lo interesante es que en el mismo libro de Juan aparece más adelante mencionado en un momento de la vida de Jesús, que Jesús le dedica de manera exclusiva a los gentiles, y donde Él se queda allí con los gentiles, con los samaritanos 2 días. Y ahorita entonces vamos a ver ese encuentro de Jesús con los samaritanos, donde Jesús se queda con ellos 2 días. No se queda 3 días, no se queda 1 día, no, precisamente se queda 2 días. Y nos preguntamos, ¿por qué se quedó Jesús allí con los samaritanos, con los gentiles 2 días? Vamos entonces ahora a ver el paralelo de estos días que se mencionan en el libro de Juan con la historia del mundo. El primer día que se menciona en el libro de Juan, la característica es la voz. Ya lo notamos. Vamos ahora a Génesis. Y el primer periodo de tiempo, que es de aproximadamente de 1000 años, lo encontramos entre Adán y Enoc. Y van a ver ustedes el paralelo tremendo que hay en este primer periodo de tiempo de 1000 años con lo que se mencionaba acá en el libro de Juan, que la característica es la voz. Vamos entonces al libro del Génesis. Desde Adán hasta Enoc tenemos el primer periodo de tiempo de la historia de este mundo. Y miren lo que sobresale en este primer periodo de tiempo entre Adán y Enoc, que es de aproximadamente de 1000 años. ¿Qué es lo que sobresale allí? Génesis 3, versículo 10. Y él respondió, hablando de Adán: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios llama al hombre y el hombre sale a esconderse. ¿Y qué es lo que Adán dice? Oí tu voz, escuché tu voz. Ahora en Génesis 4, cuando Caín mata a Abel, miren lo que Dios le dice a Caín después de haber matado a Abel. Génesis 4, versículo 10. Y él le dijo, hablando Dios: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre de tu hermano. Interesante, la voz de la sangre de tu hermano. Ahora Génesis 4, el versículo 23, hablando de Lamec, que es contemporáneo con Enoc. Miren lo que dice el versículo 23. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Oí mi voz, oí mi voz. Y ustedes saben que el que se encargó de reemplazar a Abel fue Set. Y miren lo que dice el versículo 26, lo que aconteció en tiempos de Set, el sustituto de Abel. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová.
Y ustedes saben que la invocación tiene que ver con la voz. Entonces, podemos notar el paralelo tremendo que hay entre el primer día mencionado en el libro de Juan, que Juan se presenta como la voz, y esto es lo que sobresale en el primer periodo de tiempo entre Adán y Enoc. Lo que sobresale allí y se repite una y otra vez es la voz. Vamos para el segundo día. Las características del segundo día en el libro de Juan era el cordero, el agua y la paloma. Vamos a notar ahora en el segundo periodo de tiempo entre Enoc y Abraham, que también es de aproximadamente de 1000 años, desde Enoc hasta Abraham. ¿Qué fue lo que aconteció allí? Tenemos el diluvio. Y miren lo que dice Génesis capítulo 7, el versículo 10. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Las aguas. Y es una característica del segundo día. Ahora Génesis 8, versículo 12. Cuando ya está por secarse las aguas que habían cubierto la faz de la tierra. Y Noé quiere saber si ya puede salir del arca. Y miren lo que hace Noé. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. ¿Envió qué? Envió la paloma, que aparece también como característica en el segundo día mencionado en el libro de Juan. Y ahora Génesis 8, el versículo 20. Dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Amén. En este altar no solo estaba el sacrificio de los animales limpios, sino que dentro de esos animales limpios también estaba el sacrificio de un cordero. Porque ustedes saben que el cordero es la representación especial del gran cordero, ¿cierto? Que es Cristo Jesús. Y acá en el segundo día, miren, Juan menciona a Jesús como el Cordero de Dios. Entonces, ¿podemos notar el paralelo de este segundo día? Cordero, agua y paloma. Y es lo que aparece también en el segundo periodo de tiempo entre Enoc, que asciende al cielo, hasta Abraham. Vamos al tercer día. Desde Abraham hasta David también hay aproximadamente un periodo de 1000 años. Y este es el tercer periodo de tiempo. ¿Y cuál es la característica del tercer día mencionado en el libro de Juan? Es el lugar donde vive Jesús, donde habita Jesús. ¿Y saben ustedes cuál fue la característica principal desde Abraham hasta David? Vamos al libro del Éxodo, capítulo 25, el verso 8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Háganme un santuario, que dice Dios, y habitaré en medio de ellos. ¿Y qué era lo que estaba haciendo Jesús en el tercer día? Habitando en un lugar. Y ahí se le presentan 2 de sus discípulos y ahora conviven con Jesús, habitan con Jesús. Tremendo, ¿no? El paralelo que encontramos también en este tercer día. Vamos al cuarto día. Y la característica del cuarto día es Natanael, que se identifica con Israel y que está debajo de la higuera. Y el cuarto periodo de tiempo está desde David hasta Jesús. Desde David hasta Jesús. Es el cuarto periodo de tiempo en la historia de este mundo. ¿Y saben ustedes cuál es la característica principal del pueblo de Israel? Es
es David el que se encarga de consolidar a Israel como nación. Israel se establece como nación desde David, que reina 40 años. Y también entonces encontramos a Salomón haciendo cierto que Israel se pueda expandir en su tiempo, y también reina 40 años. Y miren dos pasajes bíblicos de cómo es presentado la nación de Israel en este cuarto periodo de tiempo. Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 4, el versículo 25. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Dice que Israel habitaba como seguro. ¿Debajo de qué? Debajo de la higuera. Así como Natanael estaba debajo de la higuera y es identificado con Israel, así encontramos también al pueblo de Israel habitando debajo de la higuera. Pero no solo se menciona aquí en este pasaje bíblico del primer libro de Reyes. Vamos al libro de Miqueas. Miqueas 4, versículo 4. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrante, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Y si ustedes leen este capítulo, van a notar que está hablando es acerca de la nación de Israel. Un paralelo también tremendo entre del cuarto día mencionado en el libro de Juan con el cuarto periodo de tiempo de la historia de este mundo. Ahora entonces, queridos hermanos, quinto y el sexto día. ¿Dónde lo encontramos en el libro de Juan? Vamos a Juan capítulo 4. En Juan capítulo 4 es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Y este encuentro es a plena luz del día. Miren que en el capítulo 3, el encuentro de Jesús con Nicodemo judío, es de noche. Ya el tiempo de gracia, ya la oscuridad para Israel había llegado. Por eso es que Nicodemo aparece allí presentándose de noche ante Jesús. Pero en el caso de la mujer samaritana, que es gentil, el encuentro con Jesús es a plena luz del día, porque la luz estaba llegando a los gentiles. Y ustedes conocen allí la historia de este encuentro de Jesús con la mujer samaritana. ¿Y cuántos días se quedó Jesús en territorio samaritano? ¿Qué dice San Juan 4, el versículo 40? Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. El verso 43, como para que nos quede claro. 2 días después salió de allí y fue a Galilea. 2 días. Y nos preguntamos, ¿por qué Jesús no se queda un día? ¿O no se quedó 3 días? Precisamente se quedó 2 días. Y la Biblia lo ratifica en el verso 40 y en el verso 43. Interesante. Y saben, queridos hermanos, este es el tiempo de los gentiles. ¿Y cómo presenta Isaías este tiempo para los gentiles? Vamos al libro de Mateo capítulo 4, el verso 14 al 16. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Así como la luz resplandeció para esta mujer samaritana,
no solo para esta mujer samaritana que estaba representando a los gentiles, sino también para los mismos samaritanos, porque la luz que es Cristo Jesús llegó a ellos, y el encuentro de Jesús con la mujer samaritana fue a plena luz del día, y ya estaba profetizado que los gentiles recibirían el evangelio y la luz iba a resplandecer en ellos. Durante 4000 años las tinieblas había estado sobre los gentiles, sobre los paganos, pero ahora la misión de Jesús ya no estaría con el pueblo de Israel. Ya la noche llegaría para ellos, esa luz iba a desaparecer para ellos como nación. La salvación iba a ser individual, como finalmente la recibió Nicodemo, pero la luz iba a resplandecer para los gentiles, para los paganos. ¿Y durante cuánto tiempo? Durante 2 días. Y después de la ascensión de Jesús hasta nuestros días, encontramos un periodo de tiempo de 2 días, de 1000 años. De 1000 años. Queridos hermanos, estamos a punto de entrar al 7º día de 1000 años. ¿Y qué ha de acontecer en ese 7º día de 1000 años? Hemos de participar de una fiesta de boda. Quiero que vayamos, libro del Apocalipsis, capítulo 19. Si ustedes leen el versículo 11 en adelante, allí se está describiendo la venida de nuestro Señor Jesucristo. Viene con sus ángeles, ¿cierto? Rey de reyes y Señor de señores. Y en ese contexto donde se habla de la segunda venida de Jesús, miren lo que dice el versículo 8 y 9. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. El 7º día Jesús, en los días que encontramos mencionados en el libro de Juan, el 7º día Jesús participó de una fiesta de boda. Y en el 7º milenio de la historia de este mundo, también Jesús ha de participar de una fiesta de boda. Y usted y yo estamos invitados a participar de esta gran fiesta, de la fiesta del Cordero de Dios. Estamos invitados. Amén. ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Simplemente, como hizo la mujer samaritana y como hicieron los samaritanos, reconocer a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Los samaritanos, cuando Jesús se quedó con ellos 2 días, y estamos en ese periodo de tiempo ya a punto de finalizar, ellos reconocieron a Jesús como el Salvador del mundo. Ahora Jesús espera que usted y yo podamos reconocerlo como nuestro Salvador, como nuestro sustentador, como nuestro Redentor, y que nos entreguemos a Él plenamente. Con este mensaje, queridos hermanos, no estoy indicando el día ni la hora en que ha de venir Jesús, pero sí estoy a través de las Sagradas Escrituras mostrando que estamos en la recta final de la historia de este mundo y estamos a punto de entrar al 7º día de 1000 años de la historia de este mundo, donde finalmente estaremos con Jesús participando de esta fiesta de boda. Y así como Jesús mostró su gloria en la fiesta de boda en Caná de Galilea, así también se ha de revelar su gloria para su pueblo, quienes estemos allí participando de esta fiesta de boda. Y esperamos que usted y yo podamos estar allí. Dios les bendiga.